Buenas noches, sean todos bienvenidos un martes más a Charlas entre Pymes. Yo soy Carlos Medina, director de Impulsores MX, y es un placer darle la bienvenida a todos ustedes que nos ven y nos escuchan, y también al panel que me acompaña esta noche. Laura Ibarra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues aquí un martes más para charlas entre pymes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Prisma, nos volvemos a ver después de darle un revolcón a la mente de tus seguidores. Muy bien. Sí, nos volvemos a ver una vez más para darles otro revolcón, pero ahora de otro lado que ni siquiera lo van a ver venir. Ni siquiera lo van a ver venir. Y por supuesto, el licenciado Gustavo Mares, ¿cómo estás, Gus? Bien, pues encantado de verlos otra vez, de escucharlos y bueno, pues con el tema de hoy que va a estar bueno, y bueno, pues es siempre un gusto charlar con ustedes y pues se va a poner bien hoy, pinta para trifulca. Sí, Y hay porque... anécdotas penosas en este tema, Sí, sí, así va la cosa. fuertes declaraciones, Vamos va a a ver, a sacar ver. trapitos al sol. Así es. Muy bien, excelente. Y es que preguntarte a ti, que no sé si nos escuchas, si alguna vez has estado en el club de la pelea. Esto quiere decir cuántas veces te has peleado en el trabajo, cuántas veces te has peleado en tu casa, cuántas veces te has peleado en la escuela. Básicamente va de eso. Si tienes una anécdota divertida o vergonzosa, adelante, compártela al cabo. Es entre nosotros, no pasa nada. Em, y lo que pasa, y yo sé que Prisma me dará la razón, aunque ya me regaña porque la traigo del trabajo a trabajar más. Hay toda una psicología detrás de un conflicto y más de un conflicto constructivo, ¿no? Ya empezamos luego atacándome a mí. Yo vine aquí bien a gusto a platicar con ustedes. ¿Me repites la pregunta, Carlos, por favor? Que hay toda una psicología detrás de un conflicto. Eh, sí. Pues es que simplemente detrás de un conflicto hay dos personas, sí, o incluso a veces una persona que tiene dos puntos de vista distintos dentro de ella misma, ¿no? Entonces, obviamente, detrás de cada persona, pues hay una mente, hay pues muchas sinapsis y estas van a funcionar de maneras que van a influir muchos factores, tanto internos como externos. Entonces, pues sí, siempre detrás de un conflicto hay mucho contenido emocional ahí que pues hoy vamos a tratar de desenterrar un poquito. Exacto. Y fíjate, por ejemplo, Gus, ¿tú crees que la ausencia de conflictos significa armonía? Híjole, buena pregunta. No necesariamente. Yo creo que el crecimiento surge de precisamente la oposición de ideas, ¿no? Entonces, a veces lo que pareciera armonía puede ser una dictadura en el fondo, donde no haya alguna mente que pues tenga el valor para oponer una idea planteada por alguien más, ¿no? Entonces yo creo que no es obligación que la ausencia de conflicto sea armonía. Totalmente. A veces la ausencia de conflictos simplemente es apatía. ¿Y por qué hablamos de esto? ¿Por qué hablamos de conflictos? ¿Por qué hablamos esto relacionándolo al área de capital humano, de recurso humano? Bueno, es que dependiendo del conflicto que exista en tu empresa, en tu departamento, será el desempeño de tu personal. Sí, hay muchas veces que pasan demasiado tiempo tratando de resolver un conflicto que se olvidan totalmente de las tareas que deberían estar realizando o simplemente no las llegan a concretar precisamente porque están entretenidos en resolver ese problema. Y hay que intentar identificar eso y siempre va a ser humano porque son soluciones humanas para problemas humanos. Y creo que todos alguna vez hemos tenido un problema, lo repito, es en el trabajo, en la escuela, incluso en la casa. Ahorita vamos a ver cómo una tarea, incluso por más chiquita que sea, puede desencadenar un conflicto enorme, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quisiera preguntarte, Lau, para ti, ¿cómo ha sido este vaivén de los conflictos chiquitos y grandes en tu vida profesional? Pues mira, yo creo que hay de todo, ¿no? Hace ratito que comentábamos sobre el tema, literal le puse en Google, ¿cuáles son los conflictos más comunes? Ujú. Y obviamente brinca falta de trabajo en equipo, la falta de comunicación, y me llama la atención que por ahí mencionan compañeros tóxicos y jefes tóxicos. Entonces,
de repente empecé a acordarme de anécdotas y yo, no, pues sí, tal vez yo creo que de la mayoría de los conflictos, si bien no siempre uno tiene la razón, que es importante saberlo porque no siempre tenemos la razón, y yo creo que lo más rescatable es, pues, poner una medida o bien aprender algo. O sea, si ya de plano se dio el conflicto, si ya de plano hubo algo ahí que no estuvo bien, pues sacarle provecho, ¿no? Al final ya hasta recordarlo a veces es hasta anecdótico y divertido, ¿no? ¿Recuerdas cómo sobreviviste a Vietnam? Exactamente. ¿A ti cómo te ha ido con los conflictos en tu vida profesional, Gustavo? Que, vaya, pues a quién le pregunto, ¿no? Eh, El máster. El máster, ajá. Hombre, ¿qué te digo? Yo creo que es parte de la actividad propia, ¿no? De los abogados. Y todavía un poquito más en la cuestión personal, yo creo que te vas interiorizando con el conflicto y créeme que yo en la vida diaria no lo busco, o sea, créeme que no lo busco, nos llegan solos los conflictos, ¿no? Pero todavía más, yo creo que también se te va desarrollando algo muy particular, fíjate, de repente a mí me ha tocado que estoy discutiendo algo sumamente exaltado, sumamente, pues se torna bastante fuerte el conflicto, terminamos de hablar y ya, o sea, totalmente me relajo, me dirijo a la otra persona de manera muy, totalmente, y se sorprende mucho porque me dicen, oye, ¿no estabas enojado? Dije, no, o sea, realmente no estaba enojado, o sea, era parte de la emoción de ese momento, pero ya lo platicamos y quedó tan tranquilo como siempre, ¿no? Entonces yo creo que también conforme vamos madurando, yo siento que, bueno, aquí Prisma nos dirá lo correcto, pero, por ejemplo, los niños, ¿no? Los niños cuando se enojan todos, o si están felices, hombre, se desbordan de felicidad, o sea, y no lo controlan. Todavía un rato después están riéndose, o están enojados, o sea, lo llevan también a lo corporal, ¿no? Y conforme vas creciendo, bueno, pues ya vas administrando tus sentidos, tus sentimientos y bueno, pues también dices, oye, ya pasó, ¿verdad? No me voy a casar con este problema, y sí, definitivamente yo creo que es parte del encanto de la profesión. Claro, por supuesto, como que ahora sí que va de ley. Y fíjate, nos comenta Ángel, gracias por estar aquí, dice, habemos también empleados de cristal. Ángel, Hombre, compártenos por qué te consideras que eres un empleado de cristal, porque sí, sí existen, pero pues habrá que ver por qué, ¿no? Y hay que entender también que a veces los conflictos nos inspiran, ¿sí? Porque hay personas que están constantemente en conflicto, o sea, que les encanta estar ahí en la situación y que eso los prende y es su manera de vivir y que nada más están, no tanto porque les encante estar en una mala situación, sino que el resolver algo los emociona, o sea, eso es un modo de vivir, es un modo de andar, de ser, y si no están resolviendo, se aburren o se sienten mal. Esto quiere decir que todos tomamos el conflicto de diferentes maneras. Sí, por ejemplo, Gus ya lo compartía, pues es que yo me enojo o entro en conflicto, pero luego me voy, regreso y como si nada. Sí, pero hay personas que sí están en constante pelea con todos. Sí, y de hecho, Prisma, eso alguna vez nos hiciste el favor de platicarlo en Psique Empresarial, que de estas personas que van peleando con todos. Sí, pues es que ahí viene mucho de nuestros aprendizajes previos de vida, ¿no? Entonces, si tú tienes introyectado o tú ya compraste que tienes que vivir peleado con el mundo todo el tiempo, ya te hicieron esa venta, tú la aceptaste y le hiciste propia, pues tú vas a estar buscando constantemente la pelea con todas las personas porque vas a pensar que es la manera en la que todo el mundo se relaciona. Incluso lo puedes ver en las familias, o sea, hay familias en las que se pelea, o sea, literalmente se pelean y se hablan fuerte y todo, pero también los ves luego después como si nada hubiera pasado, pero hay conflictos fuertes en las familias, ¿no? Puedo decirte que la mía es muy pacífica, en realidad. Sí tenemos nuestras peleas y todo, pero es muy pacífica y la comparo muchas veces con familias de mis pacientes y hay pacientes que vienen de familias donde se dice que tienen la sangre muy caliente,
¿sí? No sé si Ujú. sea un término Sí, correcto. es Sí, Y sí, sí. que, es el y, término usual. ajá, y que están peleando todo el tiempo. O sea, y para mí Sí. eso era nuevo, ¿no? Ya no está nuevo porque lo veo todos los días. Pero en teoría, o sea, sí hay gente que crece creyendo que la manera en que te tienes que relacionar con los otros es imponiendo tu manera de pensar, y si esa manera de pensar la otra persona no la acepta, pues se va a generar el conflicto y van a pelear. Así es. Fíjense, Ángel nos comenta algo muy interesante. Dice, eh, en cuanto a lo del cristal, no tanto por mí, pero en algún momento lo he sido. Es decir, nunca se le da el gusto al empleado y eso genera conflictos, porque parece que se le tiene que buscar el modo al empleado para que trabaje feliz. Eh, entre que sí, entre que no. Sí, porque depende de la organización, depende de la Depende de qué seas filosofía. tú, si tú eres el Ajá, empleado, si tú eres el jefe. sí, o sea, pero Ahí va dependiendo, Ángel, pero va digo, dependiendo. yo puedo estar así como que por un lado sí se entiende, por el otro dices, pues, ¿qué tanto conviene a lo mejor a ti como empleador estar consintiendo o estar apapachando a tu gente? Yo creo que tiene que haber un equilibrio justo, pero siempre que estén las reglas del juego bien claras. O sea, yo creo que con eso que se tenga, ser cordial, ser amable, tener disposición, yo creo que es algo que todos podemos hacer, pero siempre y cuando, pues, la relación se respete, ¿no? No por nada se crean todos estos, departamentos de mediación de conflictos y, eh, de personal y Los todo esto, ¿no? sindicatos. Los Exacto. sindicatos. Fíjate, Fíjate que, Ángel, dime, Gustavo, por favor. no, te escucho, te escucho. Bueno, básicamente, Ángel, los activos más importantes de un negocio son los empleados y los clientes. ¿Y por qué comentaba que era acerca de la filosofía y depende de la organización? Es porque se supone que yo al entrar a una empresa y la empresa al contratarme debe de ser un ganar-ganar, pero también hay que entender desde el punto de vista humano que no le vas a dar gusto a todos. Para ello, deben de existir políticas, valores y filosofías que respalden a la empresa, que permitan una capacitación constante que forme al trabajador ideal con el perfil que se supone, con ese perfil que lo contrataste, para que ejerza un rol dentro de tu empresa y que no genere esos conflictos. Pero más allá de darle gusto es, ¿sabes qué? Así se hacen las cosas aquí y te escogimos porque tu perfil es tal y tú vas a funcionar aquí. Y así la persona está de acuerdo o no, dependiendo de la empresa, volvemos a eso, se entra a una negociación, pero esa negociación se limita, nuevamente y repito, a las políticas, valores y filosofías de la empresa y sus intenciones de desarrollo organizacional. Por supuesto, esto depende de qué empresa estemos hablando, pero sí tiene que ser respaldado por una toma de decisiones que va a decir qué tantas libertades le vamos a dar a nuestro trabajador, qué tantas limitantes va a tener, porque no podemos permitir tampoco que haga lo que quiera. Y también nosotros como directores manejamos cierta información. Entonces, si bien tiene que existir una comunicación integral entre todos los departamentos de la empresa, hay cosas que no te puedes permitir comunicarle a ciertos empleados. Y no por discriminar o no porque es algo malo, simplemente porque debe de mantenerse en cierto nivel de la empresa, porque tú debes de preocuparte por dirigir y la otra persona debe de preocuparse por hacer lo que sea su cargo. Pero no vas a tener a todos contentos, por eso tienes que respaldar todas tus decisiones en los valores y políticas de la empresa. ¿Me decías, Gustavo? Sí, dos cosas. Fíjate que ahorita Laura comentó algo muy válido, bueno, hizo referencia a la cuestión de si eres empleado o si eres jefe, ¿no? Yo siempre he tenido la tesis que si tú quieres ser un buen jefe, ten un jefe, o sea, por más que tú llegues a un punto donde dices, bueno, ya me olvidé cómo es ser subordinado de alguien. A mí me ha tocado, por ejemplo, también hago esta analogía, ¿no? Si tú quieres ser un buen maestro, pues también sea alumno, porque también cuando te sientas del otro lado, ves muchas cosas, ¿no? Entonces, ahora, digo, no quiero sonar odioso y decir que tiempo pasado siempre fue mejor, no es cierto, pero hay muchas cosas muy rescatables, ¿no? Ahora todos son jefes, o sea, ya nadie, todos se olvidaron de lo que es, pues, seguir, acatar una orden, ¿no? Y me ha tocado, por ejemplo, pues, discutir un punto, y ahora es mucha la insistencia, ¿no? Yo creo que tú puedes exponer tu idea, te la escuchan con respeto,
expones algún otro argumento, pero hay un punto donde ya es insostenible la discusión. Finalmente hay un orden jerárquico y bueno, pues también hay que acatar, ¿no? Y ahora se batalla, está muy complicado porque ahora todos lo confunden con una denostación de la persona, ¿no? Como si, bueno, es que esa es mi idea y si tú me la estás imponiendo, yo estoy seguro de que está bien. Puede ser que está bien, pero hay un criterio más allá, ¿no? Entonces también ahora me ha tocado ver que ahora casi te piden que justifiques por qué te tomas decisión por encima de su criterio que ellos juran que está acertado, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado estar del otro lado de la línea con alguien y yo le digo, fíjate cómo una sola vez yo puse mi argumento, mi superior me dijo es negro, yo dije es blanco, y él me dio otro argumento porque era negro, yo le expuse un argumento final, punto, fin de la discusión, ¿sí? Finalmente nos fuimos por su criterio, porque yo respeto esa cuestión, ¿no? Digo, fíjate qué diferente es cuando expones lo correcto, lo justo, pero también hay que acatar, porque si yo me caso con esa idea, en primer lugar, puede ser que no tenga la información completa o la experiencia de cómo llegó a esa conclusión. Y dos, pues voy relajando un orden que tal vez tarde o temprano me va a servir, ¿no? Y aquí viene una anécdota que me gustó mucho, me la platicaron justamente el día de hoy. Estaba un militar poniéndole una regañiza a un subordinado, ¿no? Y estaba un civil ahí observando y el civil estaba sorprendido, un cuate mío, ¿no? Y de repente voltea el general y le dice, no se asuste, licenciado, lo que estoy haciendo es algo que me pasó a mí, porque un día este señor, que era su subordinado, va a ser general y va a estar donde yo estoy, y yo necesito que él entienda que hay una cadena de mando y hay una cadena de poder. Y el otro casi dice, no, sí, sí, lo entiendo y lo agradezco, casi, ¿no? Entonces, fíjate cómo Castíguenme a mí ese, también. sí, o sea, cómo en ese orden, pues ya te cuadras, ¿no? Entonces yo creo que también ahora está bien, hombre, ser libre pensador y exponer y todo, pero de repente ya se va relajando esto y finalmente viene causando un conflicto, ¿no? Sí, es que también fíjate dónde estás trabajando o cómo es la empresa o cómo es el personal. Incluso a veces, es más, simplemente, supongamos, Lau, que mandaste un mensaje, ¿no? Un correo, ¿sí? Un correo con alguna cotización. Y de repente a un compañero de trabajo y ya pasó un ratito y te dice, y le preguntas, oye, ¿ya checaste mi correo? Y te responden, ya me llegó, pero la verdad es que no he tenido tiempo de verlo". ¿No suspiras así como que lo odias un poquito? Y dices, bueno, ¿a qué hora tendrá tiempo este individuo? Pues sí pasa y sobre todo cuando no tienes como claro el objetivo, ¿no? Porque de repente, pues nos pasa, a todos nos puede pasar que, híjole, tenía una tarea que afecta a otro departamento, que afecta a otra área, que afecta directamente una venta con el cliente y por X o Y no se hizo, no se concretó y luego creas también esta especie de resentimiento, ¿no? Decir, oye, pues yo estoy haciendo mi parte, tú no lo haces a tiempo. Ahí es, en esos pequeños momentos, como lo dices, en un simple correíto, en un simple mensaje, oye, no le contestaste al cliente a tal hora, ¿qué pasó, no? Empiezas a como que a crear la puntita de esa, más bien el centrito de la bola de, de nieve que al ratito puede desatar un conflicto grave. Exacto. ¿Y estás de acuerdo en que fue una cosa chiquitita? Sí, 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 así empieza Sí, todo. así empieza todo. O sea, eso lo detona. O sea, no, es que no tengo tiempo. Ok, Oye, está y bien. ahí te va otro problema real, ¿eh? Que estamos haciendo jefes de Ujú, microondas. O sea, ujú. antes para llegar a ser jefe, pues había que fajarse y había que fajarse literalmente en el sentido de pelearse y de Sí. sostenerse y todo durante años para llegar a ser jefe. Y Ujú. ahora de repente, pues eres jefe, pues por parentesco, eres jefe por amistad, por compromiso, por suerte, porque creaste y de repente también hay muy malos jefes, ¿no? Haciendo énfasis en un comentario que decía ahí por ahí alguien, bueno, vemos malos empleados, bueno, también hay pésimos jefes, o sea, hay de los dos, ¿no? Y si quieren entrar fuerte, voy a hacer una confesión muy penosa, puedo empezar fuerte con el tema. Por favor. En alguna ocasión,
un abogado a quien yo quiero mucho, de verdad lo quiero mucho, trabajaba conmigo en aquel tiempo de subordinado. Ahora él es un abogado independiente, seguimos siendo excelentes amigos, socios y compartimos cosas, asuntos y demás. Digo, no una sociedad en forma, pero sí compartimos cosas, ¿no? Pero bueno, en aquel tiempo él era pues subordinado mío, ¿no? Y al calor de una discusión de trabajo, llegamos así, y me da mucha pena decirlo, pero bueno, llegamos a un punto ya de algo físico, ¿verdad? Yo me acuerdo que, oye, ya estoy hasta el tope de, pues yo también, ¿verdad? Y le dije, si das un paso, va a estar bueno, ¿verdad? Y aquel agarró algo. Así, ¿eh? Y dije, pues como niño, no, dale, pues dale tú primero. ¿Qué? Entonces, ¿qué? Así nos Se vio la vimos salida. o sea, nos vimos a los ojos y yo sé que la sangre iba a llegar al río, ¿eh? Pero finalmente yo le tengo mucho afecto desde entonces, ¿eh? Y ya le dije, no, hombre, yo te quiero mucho. Y ya nos dimos un abrazo y en ese momento acabó la discusión, ¿no? Y ya después le digo, oye, ¿le hubieras soltado eso que agarraste? Y dice, sí, pues sí. Entonces, imagínatelo. Agarré un objeto, hombre, ahí había un adorno ahí sobre el escritorio, ¿no? Pero bueno, obviamente no es algo que presuma, ni mucho menos, pero es algo que pasó. Y eso lo platico a veces de referencia cuando en alguna discusión de trabajo dije, no, hombre, si a mí me ha tocado ver cosas, o sea, me ha tocado cometer, porque fue un error de mi parte, o sea, nunca debe llegar a lo físico, ¿no? Pero pues se dio y bueno, se puso muy pesado el ambiente, yo era infinitamente más inmaduro y él también, pero bueno, pues yo creo que nunca me vuelve a pasar en la, bueno, pues ya no, creo que nunca me vuelve a pasar en la vida, pero bueno, pues son de esas anécdotas grises, pero bueno, pues el mundo está lleno de matices. No, o sea, por supuesto que sí. O sea, a La veces. veo más gris que negra, ¿eh? Pero bueno. Más gris que negra. Sí. Eh, Fíjate, pero incluso también, es que, bueno, no llegará tanto, pero hay que entender que, fíjate, por ejemplo, ese conflicto los hizo más unidos. Sí, porque ya nos medimos y supimos que los dos éramos centrones y sí, o sea, sí. No, mejor sí me conviene ser su amigo. Sí, y la verdad nos queremos mucho, o sea, desde ese momento, pero yo creo que lo agarré de malas y él me agarró de malas a mí y ese no era el día correcto para eso, pero sí, nunca estuve tan cerca de que la sangre llegara al río como ese día, ¿verdad? Y por eso es importante resolver los conflictos dentro de la empresa. Dejen ustedes que se vayan a dar de golpes, sino que eso, el superar un conflicto, el superar un problema, une mucho a las personas. Por eso siempre si se fijan en los puestos de recursos humanos, más que en cualquier otro, se busca eso, ¿no? La capacidad de resolver conflictos. Esto permite al equipo poder superarlo y estar más unido y alcanzar posteriormente metas más grandes. Pero también hay que entender que los conflictos, como lo comentábamos ahorita con un correo, pues existen en todas partes y desde algo pequeño que se puede ir creciendo enormemente. eh, Simplemente, Prisma, ¿en algún momento te ha pasado, y no lo sabes, pregunta al aire si a alguno le ha pasado, que supongamos, están en la casa y agarran con la otra persona que está en la casa, quien ustedes quieran, y dicen, oye, ¿qué vamos a cenar esta noche? Y les responden, pues lo que quieras. Y usted así como que, te estoy preguntando, o sea, eso te ha pasado, ¿no te molesta un poquito? Fíjate que yo soy la que da esa respuesta. Ay, no. Por dos. Sí, yo soy la que dice más bien, creo que la pregunta te equivocaste, porque yo soy la que responde lo que tú quieras. Y luego Entonces, cuando te dan opciones dices, no, eso no. ajá. Ay, lo que sea menos eso. Pues sí. Sí, es que mira, va a sonar muy feo, pero cuando yo tengo antojo de algo, yo voy por ese algo. Entonces es como,
cuando me ofrecen algo, pues es porque yo no tengo en ese momento antojo de algo determinado. Entonces sí es como pues lo que tú quieras por mí está bien, mientras no sea esto o esto, que es lo que no me gusta, ¿verdad? Pero cuando realmente yo soy la de la iniciativa y que quiere algo específico de comer o de cenar, pues yo voy y lo compro. Okay. Y no le das a nadie, nada más tú comes. O sea, no, solamente voy y digo, voy a comprar, no sé, una hamburguesa. ¿Alguien va a querer? Sí, y ya que me digan, no, pues sí, o no, que no, y pues ya, o sea, pero así al revés, usualmente cuando me preguntan, yo sí soy la que dice, no sé lo que quieran. Okay. Y Lau también. Gus, ¿a ti te ha pasado? Sí, definitivamente. Yo creo que, digo, lo que les decía ahorita, ¿no? Hay ocasiones en que no estamos en nos agarran nuestros 5 minutos de locura. Y todavía voy a algo un poquito más allá, ¿eh? Va. Yo cuando era estudiante, yo creo que, no sé si era algo de estoicismo de aquel tiempo, pero tú tenías por semestre 8 maestros distintos y yo nunca me peleaba con ninguno y eran 8 maneras distintas de impartir una clase y de repente, pues esa capacidad de poder ser empático con cada uno de ellos, esa inteligencia emocional, pues te servía para el resto de tu vida, ¿no? Pero ahora eh, hay una vocación por el conflicto donde el alumno o los chicos, cuando no están a gusto con el maestro, van y se quejan con el coordinador y si el coordinador no les hace caso, van y le dicen a sus padres y luego van los padres y se pelean con el rector. O sea, créeme que se está haciendo, se está abaratando el conflicto, ¿no? Que debe quedar para una ocasión especial. Pero ahora en las empresas, llevado a esto, pues el margen de dolor es bajísimo, ¿verdad? O sea, ya cualquier cosita sueltas y ponen el grito en el cielo. Entonces, no que haya que aguantar tonterías, eso nunca, ¿no? Pero sí hay que también tener la inteligencia emocional de poder pues, soportar eh, situaciones difíciles, situaciones adversas o criterios a los cuales haya que cuadrarse, ¿no? Yo creo que también eso se ha perdido un poco, se ha relajado y yo siento que eso no causa un efecto correcto, ¿no? Yo tengo por política con mis hijas, salvo que sea una cuestión sumamente injusta, indigna y demás, pues arréglalo tú, hija. O sea, yo no voy a ir porque tú tienes que aprender a manejar este tipo de situaciones, ¿verdad? Ya cuando hay algo extraordinario, pues desde luego cuenta conmigo. Pero de no ser así, pues yo creo que también es un deber, ¿no? De ellas empezar a practicar pues, la manera inteligente de resolver estos conflictos. Oigan, y ahorita me estaba acordando con lo que comenta Gus. Quiero así como que hacer un recap rápido, pero yo creo que todos estos nuevos videos que hemos visto de tanto las ladies como los lords, ¿están de acuerdo que han empezado la mayoría por un conflicto muchas veces que dices, ¿cómo es posible que llegó a tanto que ya todos lo conocemos como Lady X, Lord tal, ¿no? Es que ahí está esta parte de la inteligencia emocional que menciona Gustavo, de que Que pues no había nada. que no había, o sea, no había, ¿no? Entonces los agarraron en sus 5 minutos, lo agarraron en su segundo, de no voy a tolerar a nadie, y pues se prendieron. Y que lamentablemente, y también afortunadamente, porque yo honestamente no creo mucho en esa frase, y más porque en mi área nunca es verdad, esta parte del cliente siempre tiene la razón. Peligrosísimo. Sí, porque realmente no siempre el cliente tiene la razón, y creo que, bueno, en mi trabajo nunca, pero yo creo que necesitamos más jefes que entiendan que tienen que estar más detrás del empleado, o sea, más del lado del empleado que de esta parte del cliente siempre va a tener la razón, porque pues estos videos nos han demostrado que pues no, hay cada cliente. Sí, es que si no tienes como las políticas y el cómo voy a reaccionar si hay tal o cual situación, pues ahí es cuando se desborda. Y sí, tienes razón. Yo recuerdo que nos ha llegado a pasar en citas presenciales hace tiempo, cuando de repente no sabes cómo negociar o no sabes cómo llegar a un acuerdo con un cliente
por X situación, tal vez porque quiere las cosas más rápido, o quiere un descuento porque es él y él se lo merece, o sea, cosas tan random que dices, a ver, aquí si yo sigo empujando, empujando, empujando un no, va a haber una molestia, va a haber un enojo, va a haber situaciones que no necesitamos. Entonces, ¿cómo sí podemos aprovechar esas tangentes, ¿no? Para poder aterrizar y puntualizar de que, mira, esto no se puede hacer así, tratar de mediar un conflicto. A veces es complicado, pero si nunca has tenido la experiencia, o como dice Gus, o sea, si no tienes el entrenamiento diario de decir, resuelve una cosa sencilla y vas aprendiendo cómo empezar a lidiar con esas situaciones. Exactamente, y por eso, como comentábamos anteriormente, las políticas dentro de la empresa son muy necesarias porque así puedes tener políticas tanto para clientes como para empleados. Y bueno, un saludo a Carlos Parada que nos estaba viendo, tocayo, a Ángel y a todos los que van llegando. Saludos. Si tienen alguna duda respecto a lo que estamos platicando, ustedes dejen su comentario, o también si tienen algún consejo o algo que han puesto en práctica, por favor, déjenoslo saber. Y hay que considerar el hecho también de que muchas veces se evitan los conflictos. Y Lau, ¿cuál sería la primera razón por la que tú evitarías un conflicto? Yo evitaría. Ujú. O sea, que estás en tu empresa, estás en tu Ujú. negocio, estás en cualquier compañía y de repente va a ocurrir un conflicto, pequeño, mediano, grande, como tú gustas, pero al final de cuentas un conflicto. ¿Tú Pues, por qué razón lo evitarías? híjole, es que ahí siempre tienes dos opciones y yo creo que yo evaluaría, o sea, si me conviene en ese momento afrontarlo Ujú. o realmente ponerlo en hold hasta que tenga, por ejemplo, si no tengo la información suficiente, si realmente no sé qué pasó y necesito investigar, si a lo mejor para dar una respuesta favorable necesito hacer otras diligencias antes de, o sea, pueden ser muchas situaciones. Yo creo que no lo postergaría simplemente por decir: "Ay, no, quiero evadirlo", Ujú. pero, pues, siempre es como interesante ver, a ver, si en este momento lo afronto, ¿cuál sería la ventaja? Si no lo hago, también, ¿cuál sería la ventaja o desventaja, no? Muy bien. Prisma, ¿tú por qué evitarías un conflicto? Yo no evito los conflictos, porque solamente es negar el problema. O sea, yo soy pro conflicto, el conflicto debe existir, pero estoy de acuerdo con Laura en que tienes que evaluar si es prudente enfrentar una situación o postergarlo un determinado tiempo. Y es importante también que sepan que un conflicto no se debe postergar por más de 3 o 7 días, porque entonces se crean problemas más graves en la empresa. Excelente. Gus, ¿tú Fíjate evitarías que, un conflicto y por qué? fíjate que yo he llegado a la conclusión, hoy puedo pensar que hay consejos que uno se tarda 20 años, 30 años en entender, ¿no? Muchos de los consejos que rigen mi actuar profesional. Cuando yo creí que les había encontrado sentido, me pasan cosas que hago una reconsideración y digo, no había entendido la magnitud de este consejo, ¿no? Y hay uno que a mí se me hace muy atinado para estas cosas, ¿no? En el pedir está el dar. Entonces, muchas veces puedes pedir algo que suena a primera instancia imposible, que suena muy loco, que suena, pues, casi es un no, pero si lo planteas de manera correcta y encuentras la fisura y lo encuentras en sus 5 minutos, donde hay una coincidencia de ideas, si le gusta, te la compra, pues ya la hiciste, ¿no? Entonces yo creo que también nos falta eh, congelar, yo le llamo congelar los momentos, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo he visto que las mujeres tienen capacidades que son superiores a la de los hombres en muchas cosas. Yo he pensado, llego a la conclusión de que los hombres nos podemos muchas veces nada más concentrar en una cosa, pero sí las mujeres tienen un don de poder realizar dos actividades de manera simultánea y de manera satisfactoria. Yo no. A mí me ha tocado ver a mi esposa haciendo algo y cuidando a una niña y platicando con alguien. Yo no puedo. Entonces, yo lo que hago en muchas ocasiones es congelar mi momento y digo, vean, voy a hacer esta llamada y de esta llamada quiero obtener esto. Y toda mi inteligencia y toda mi experiencia la pongo nada más
para esa llamada, porque yo sé y escojo la hora y escojo el momento y ya casi tengo un texto que voy a, porque quiero el objetivo de esa llamada, ¿no? Y hay cosas que jamás las plantearía por teléfono, lo tengo que hacer en lo personal. Y bueno, vas agarrando experiencia, pero a lo que voy es que si quieres evitar conflictos, pues también hay que aprender tanto a pedir como a responder las peticiones que nos hagan, ¿verdad? Entonces, un peleador, fíjate, los buenos peleadores, llevado al terreno boxístico, hay algo muy interesante que hacen, es la administración de los movimientos. Un buen boxeador no se mueve mucho, se mueve lo justamente necesario, nada más. Porque también si te mueves mucho, te cansas. Entonces, lo mismo sucede en lo profesional. Me parece muy atinada la idea de Prisma, ¿no? Bueno, es que yo no evito los conflictos, sí es cierto. Tal vez no haya que evitarlos, nada más haya que plantarse bien, no moverse tanto y saberse quitar o saber pegar o también, pues lo que es, ¿no? Entonces yo creo que esos años de experiencia profesional nos va dando esa posibilidad de que ese conflicto realmente trascienda o llegue hasta el punto donde nosotros queremos, ¿no? También. Exacto. No, no que los escuchen y nos ven, piensen que nos referimos a algo como que alguien viene con una pelea o con un argumento negativo y de volada, ¿qué traes? A ver, no, dímelo, enfréntamelo a la cara. No, tampoco. No se trata de eso. Para poder afrontar un conflicto hay modo, manera y momento. Y hay que tener esa inteligencia emocional necesaria, porque de otra manera, el quererla pues, combatir o repeler inmediatamente, pues puede causar un conflicto más grande. La intención es apagarlo, por supuesto, y resolverlo, pero también depende cómo lo hagas y tienes que hacerlo de una manera inteligente. Por ejemplo, lo que ha dicho Gustavo, muchas gracias Gustavo por haber dicho eso, porque ahí lo que mencionaste prácticamente fue el estar preparado, ¿sí? No quiere decir que vayamos a pelear en todo momento, pero sí quiere decir que tenemos que estar preparados para la batalla cuando ésta llegue a nosotros. Así de sencillo es. Ahí te va Entonces, un lema que decían los romanos, ellos decían, ¿ah? las balas, que se llama un calibre, se llama parabellum. Ujú. Parabellum es una frase de los romanos que dice, si quieres paz, prepárate para la guerra, ¿verdad? Entonces, Exactamente. no vas a vivir siempre en guerra, pero hay que estar preparado, o sea, no le den la vuelta. Finalmente, si quieres paz, pues a veces hay que imponerse, a veces hay que pelear, a veces hay que dejar pasar, pero bueno, Totalmente. hay que saber jugarlo, ¿verdad? Por supuesto, eso va desarrollando un músculo que es un músculo creativo y ese músculo creativo te permite resolver problemas. Sí, el que estés preparado para la pelea no significa que estés peleando constantemente, simplemente quiere decir que cuando llegue esa situación, tú vas a tener la capacidad de poder resolverlo. Prisma, no sé si querías comentar algo. Sí, aquí quería intervenir un poquito por esta parte que mencionaban y hemos mencionado en este programa, que es la inteligencia emocional, porque viene algo que han utilizado muy de moda, pero que muy pocas personas lo entienden, porque siempre lo usan la poca tolerancia a la frustración, ¿sí? Ok. E incluso lo han usado para definir a la generación de cristal, empleados de cristal, si quieres llamarlo como quieras, es que no tienen tolerancia a la frustración. O sea, y no se trata de frustrar a las personas, pero la tolerancia y la frustración es muy importante. Y es esta parte de no dar soluciones inmediatas a cosas que no van a pasar así en la vida real. Ujú. Sí, es decir, con los niños es muy importante que, no sé, me sorprende que, me acuerdo que mi primer consola de videojuegos la tuve cuando tenía 17 años, me la compré yo con mis ahorros y me dejaron comprarla, sí, pero porque tenía buenas calificaciones. Ahorita veo niños que en el momento en Simaco, Liverpool o cualquier tienda departamental se ponen a llorar, tienen 6 años y ahí está la consola, ¿sí? Entonces como que la vida no se va a resolver así, ¿sí? No va a ser que vas a llorar y te van a entregar algo. Y lamentablemente vivimos una generación donde esta poca tolerancia a la frustración se está dando. O sea, no se trata de que si el niño está llorando no vas a decirle qué te pasa, porque muchos lo confunden con eso. Simplemente de que no puedes resolver las cosas que no se resuelven de manera fácil, de una manera fácil, porque de otra forma vas a hacer que esta persona no tenga tolerancia a la frustración, que no tenga inteligencia emocional y que crezca pensando que cada vez que enfrenta una situación que no le gustaría, pues la solución va a ser llorar o evadir el problema. Entonces, el enfrentar el problema, el no tener miedo a los conflictos, se basa en el hecho de enfrentar conflictos.
¿sí? Si tú aprendes a enfrentar conflictos, si aprendes a solucionar conflictos, no te van a asustar los conflictos que aparezcan. Al contrario, vas a estar preparado y listo para hacer frente a ese conflicto y darle una solución. Como mencionaba Gus, el ejemplo de los boxeadores, o sea, un boxeador bueno no se subió al ring una sola vez. ¿Sí? Tuvo que subirse muchas veces al ring, tuvo que entrenar mucho para que esas peleas puedan dar éxito. O sea, pero no fue de que el primer conflicto lo resolví, ¿no? O sea, tienes que ir poco a poco, marcha un pasito a la vez, enfrentando conflictos, solucionándolos, hasta que se te quite el miedo, porque te sabes capaz de resolverlos. Exacto, y considerando que hay diferentes tipos de conflictos. Hay conflictos que tendremos con nosotros mismos, hay conflictos que tendremos hacia una persona y hay conflictos que tendremos que serán grupales. Y si no tenemos experiencia manejando ninguno de ellos, por supuesto que lo que acaba de decir Prisma, prestenle mucha atención y venla todos los lunes a las 9:30. Se va a hacer más evidente en nuestras vidas y no vamos a saber manejar las situaciones, y algo que podría resolverse enfrentándolo con esa capacidad que tendríamos habiendo practicado, pues se nos va a ir de las manos, así de sencillo, se nos va a ir de las manos. Entonces, por eso es importante saberlo manejar. Y para esto, dentro de las empresas, dentro de las pymes, negocios, pues es importante poder identificar el problema. Para esto hay herramientas, hay diferentes tipos de técnicas que se utilizan, algunas son mejores que otras. A final de cuentas, lo importante es identificarlo para después facilitar la resolución de ese problema, pero siempre, y volvemos a lo de un inicio, cuidando las políticas, los valores y la filosofía de la empresa. Porque si no, eso se te va a salir de las manos. Porque luego, si le das preferencia a un trabajador encima de todos los demás, pues todos los demás se van a quedar así como que, oye, y como, ¿por qué si yo me estoy apegando a lo que es la empresa? Porque esta otra persona sale beneficiada. Sí, a final de cuentas somos humanos, no somos perfectos. De hecho, tú tienes una frase, Prisma, que es que somos Perfectibles. exacto. Entonces hay que tener cuidado, simplemente hay que tener cuidado, y son para problemas humanos, soluciones humanas. En algún momento, una de las últimas preguntas que quisiera hacerles y que se las hagan los que nos ven y nos escuchan es que si les ha pasado que a lo mejor han tenido un conflicto con alguien, puede ser muy minúsculo, y a lo mejor no lo aguantan, no lo soportan por más pequeño que sea, y dice, ay, cómo me cae gordo, cómo me cae gorda. Y a lo mejor ustedes se dan cuenta o esta persona les dice de que, ¿qué pasa si solamente te estás proyectando y tal vez yo te recuerdo alguna cosa que no te gusta acerca de ti, y luego te quedas pensando, si es cierto, y odias más a esa persona? ¿Les ha pasado? Lo que te choca, te checa. Otra vez responderé, yo soy la persona que dice eso. No, no te creas. Es que también eso, es que son estas partes de modismos que agarramos de vez en cuando, porque no siempre es así, o sea, no siempre No, es no esa siempre es parte. así. Sí es importante que reflexiones en, bueno, qué tanto a lo mejor puede ser algo mío, Ujú. sí, pero hay veces que simplemente hay situaciones injustas de la vida que no tiene que ver contigo y que pues obviamente van a cualquier humano, sí, pues le va a molestar. Sí, y no por eso quiere decir que tú tengas un problema, pero para eso tienes que ser consciente de ti mismo, hacer introspección para que estés seguro a la hora de enfrentar ese problema y que no sea un conflicto ni siquiera para ti. Sí, o sea, que no te genere conflicto que el otro te diga que el conflicto eres tú. Ujú. Fíjate qué conflicto, ¿no? Ajá. ¿Lau, te ha pasado? Pues a veces yo creo que sí, no tanto de darme cuenta de que, bueno, es que yo también lo hago, pero sí me ha pasado el decir, bueno, es que con esta persona como que no hay química, ¿no? Como que dices, nomás no me hallo. Y yo creo que también, como dice Prisma, es que no todo es 100% blanco, 100% negro. Sin embargo, de repente sí te das cuenta con quién tienes más afinidad o con quién no, o con quiénes a lo mejor por tu falta de habilidad para comunicarte, ahí está el conflicto siempre. Y ahí sí puedo decir que de repente sí te das cuenta que dices, ay, pues sí, el problema era yo porque yo no estaba logrando comunicar. Y a lo mejor si es el mismo tipo de conflicto con diferentes personas, pues ahí sí, pues hay que buscar a ver qué es lo que está saliendo de ti, ¿no? Para generar eso. Y como dice Prisma, pues ya
va a haber situaciones donde dices, no, pues realmente la otra parte es quien está generando esto. Entonces, estar como que atentos, ¿no? A lo que hacemos, cómo reaccionamos. Como decía Gus, de repente uno se prende y pues puede terminar ahí en malos eventos, pero pues yo creo que teniendo esa poquita capacidad de hacerte 5 minutos de respiración y decir, a ver, ¿qué está pasando? Vamos a calmarnos, vamos a realmente ver cómo se puede solucionar, si es que tiene alguna solución, y si no, pues buscar instancias mayores, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Gus, ¿a ti te ha pasado? Ah, bueno, ahí te tenemos muteadito. Perdóname. Sí, definitivamente sí me ha pasado esa cuestión. Y aquí todavía me voy a otra idea que yo creo que también puede ser útil para este tipo de cuestiones, ¿no? Fíjate cómo en alguna ocasión, de nuevo, haciendo una analogía con la cuestión militar, eh, hay una anécdota muy interesante donde eh, hay algún civil de nueva cuenta eh, va con algún militar y le dice, oiga, es que necesitamos esto, no se apure, se lo vamos a arreglar 30 días. Y le dicen, oiga, es que eso es imposible, o sea, ¿no le suena a usted que va a estar difícil? Y dice, no, bueno, es que a mí no me preguntaron que si podía, ¿verdad? A mí me dieron 30 días para resolverlo y en 30 días va a estar. Porque en cuestiones de guerra, pues no puedes, no te preguntan, oiga, ¿podrás? No te dicen, hay que hacer esto, ¿no? Sobre lo que sea. Y aquí viene también de nueva cuenta dos cosas, ¿no? La jerarquía, cuando tú encomiendas a alguien, yo creo que el quien da la orden no quiere verlo fracasar, ¿eh? O sea, yo creo que no quiere exhibirlo, es lo que menos, ese deseo vano de decir, mira, quiero verte perder, yo creo que no lo tienen, ¿eh? Yo creo que lo que buscan es un objetivo, pero también, si lo sabes hacer, pues suben tus puntos, ¿no? Te conviertes en alguien que resuelve. Y a mí me ha tocado esa criba, ¿no? Donde hay gente que resuelve y hay gente que te da excusas. O sea, yo creo que también a veces el conflicto, evitarlo, no te da la oportunidad de que brilles lo que tienes, ¿eh? O sea, porque de verdad yo creo que en terreno de guerra, pues ya a la hora del conflicto hay quien brilla, ¿no? Con luz propia, porque tiene muchas cualidades y yo me acuerdo, en alguna ocasión tocamos el tema de Ernest Shackleton, que como líder hizo que su flota de 80 y tantas personas sobreviviera, o sobrevivieran todas. No, era menor la flota, pero bueno, a lo que voy. Dicen, cuando estés en el infierno, me gustaría que nuestro líder fuera Shackleton, ¿no? Entonces, si no hubiera estado en condiciones extremas, no hubiera brillado como el gran líder que fue. Y esto llevado a la cuestión profesional, pues sí, yo creo que también en la medida en que nosotros no evitemos el conflicto, sino que al revés, cuando nosotros tengamos la mente fría, la experiencia, la sapiencia, el buen tino de saber pelear bien, yo creo que nos van a encomendar cosas cada vez más complicadas y en consecuencia, pues tu prestigio profesional se va a incrementar sustancialmente, ¿no? Así es. Y de hecho, para todos los que nos ven, que por supuesto depende en qué empresa se encuentren, en qué negocio, en qué pyme estén ejerciendo, pero la manera de gestionar las cosas, como muy bien lo dice Gus, es la clave, es muy importante. Tú puedes elegir en base a qué, con qué bases vas a gestionar. Si vas a hacerlo a través de los valores, si vas a hacerlo a través de los objetivos de la empresa, bueno, gestión por objetivos, si lo vas a hacer para favorecer a los accionistas. Hay muchas maneras de hacerlo, pero depende de la empresa en la que estés, la manera en la cual lo vas a determinar. Nada más por mencionarles algunas de las diferentes razones por las cuales podrían existir conflictos dentro de tu empresa o dentro de tu negocio. Puede ser por presión, que puede deberse a lo mejor a una sobrecarga de trabajo, que incluso también puede ser una mala repartición equitativa del trabajo. Puede ser también
por escasez de recursos. Las personas para trabajar necesitan recursos. Entonces, dependiendo de los recursos de tu empresa, eso puede ser otra situación que desencadene los problemas. También es la mala comunicación, el evitar los conflictos, que es de lo que estamos hablando. Y comentarles lo siguiente que se comentó hace como unos 10 minutos otra vez, que pueden ser intrapersonales, interpersonales y de grupo. Esto quiere decir que tú, digamos, si estás de gerente en recursos humanos o si eres coordinador o director, como el puesto que estés o que quisieras tener, vas a tener que lidiar con conflictos que van a estar dentro de tu empleado consigo mismo, entre 2 o 3 personas y en un grupo que puede ser un área totalmente. Eh, y para eso, que es todo este tema de la temporada de ella, ya lo pensaste, pues vuelve a pensar, es que tienes que repensar cómo hacer las cosas. Precisamente cada uno de mis compañeros esta noche ha dicho, o no te quedes en lo mismo, o primero enfríate y luego regresa, pero si se fijan, todo está en volver a repensar la situación. Sí, no en quedarse con lo que ya está sucediendo, sino además de utilizar la capacidad que tengas y tu experiencia, darte un momento para volver a pensar la posible solución que ésta pueda tener. Em, Lau, ¿tú cómo cerrarías esta noche? Pues fíjate que se me hizo muy valioso todo lo que comentamos el día de hoy, porque inclusive me dejó a mí como pensando en, a ver, de ahora en adelante, estar como que un poquito más atentos, ¿no? En esos momentos donde empieza la chispita, porque digo, yo creo que la mayoría, si nos ponemos muy al pendiente de cómo nos estamos comunicando, vamos a poder detectar el preciso momento en el que un conflicto empieza y también saber si se le va a dar cuerda, ¿no? Entonces yo creo que yo me quedo con eso, con estar un poco más atentos a cómo se dan las situaciones, a cómo estoy comunicando mis ideas y cómo la gente reacciona ante ellos o cómo los grupos de trabajo, como los decías, hace ratito, yo me imagino que también lo que comentabas de los grupos, pues por ahí también Prisma lo mencionó, los sindicatos, bueno, ya interviene una serie de factores que a lo mejor ya no es tan fácil de resolver. Sin embargo, pues se tiene que empezar por una persona, una cosa a la vez, y yo creo que pues es bueno estar interiorizando esto, ¿no? Totalmente. La verdad es que sí, es muy, pero muy, muy importante. Si te soy sincero, cuando comenzaste a hablar en esta última parte que te pregunté, pensé que ibas a decir, me quedé pensando, ese día sí me pasé de lanza. Como el meme. Probablemente sí. Leyendo el diario, no, ese día sí, sí, sí me pasé. Es- eh, Prisma, ¿cómo cerrarías? Yo cerraría con el hecho de, hay algo que también he estado aprendiendo este año y este semestre en particular, de hacernos responsables de nuestro propio bienestar, ¿sí? Es decir, es parte de lo que mencionaba a la hora de tener esta capacidad de pensar realmente cómo me estoy sintiendo yo, cómo estoy dando yo una orden, cómo estoy yo, qué tanta atención estoy prestando. Es decir, la responsabilidad de que yo esté bien es mía. O sea, la otra persona no tiene por qué pensar en decirme las cosas bonito, no tiene por qué pensar en decirme las cosas claras. O sea, él está haciendo lo suyo y yo tengo que ser responsable de lo que me toca a mí. Entonces, si eres jefe, pues dedícate a que tu empresa tenga lineamientos claros, que tus empleados sepan exactamente qué funciones tienen que tener, ¿sí? Cómo van a proceder en caso de que el jefe no esté presente, ¿sí? Para que puedan funcionar sin ti en algún punto y que tú no puedas decirles, ¿qué? ¿Por qué hicieron eso? Y ellos te puedan decir, porque aquí dijo que usted dijo que hiciéramos esto, si Ajá, se, exacto. si se presenta esa situación, ¿no? Y si eres empleado, pues también esta parte de aprender a enfrentar a tu jefe en la parte respetuosa de decirle, oiga, es que honestamente no tengo claras cuáles son mis funciones o es que honestamente no entiendo lo que usted está esperando de mí, ¿no? Para que se abra este canal de comunicación y así no sea un conflicto, sino se hacen simplemente dos personas adultas responsables de su bienestar que deciden comunicarse para que la empresa pueda crecer o para que el conflicto no exista. Consejazo. Y si quieren más de Prisma, no se olviden que tiene programa todos los lunes a las 9:30 de la noche por Impulsores MX, también por su página oficial Scanda. Gracias. Muchas gracias, Prisma. Gus, ¿cómo cerrarías, por favor? Eh,
Pues dos comentarios finales, ¿no? Uno, todo esto que hemos platicado me hizo recordar esa frase, ¿no? La expresión latina es si vis pacem para bellum, ¿no? Si quieres paz, prepárate para la guerra. Y hay que estar preparados, ¿eh? Ciertas culturas, por ejemplo, la cultura de los judíos en cuanto al trabajo, principios, valores, hazte cuenta, los ves trabajando y parece que van a la guerra, ¿eh? Es una manera de encarar esta actividad humana, ¿no? Y aquí voy a otro punto. Acuérdense que la guerra es el arte del engaño, ¿no? Quien es fuerte aparenta ser débil y quien es débil aparenta ser muy fuerte para compensar fuerzas, ¿no? Entonces, cuando te vayas a pelear, enfríate y no te consumas en el papel, ¿eh? O sea, recuerda bien que a veces es necesario pelear para ganar terreno, pero no te quedes enojado, ¿eh? O sea, es parte del papel, es parte del rol. Eh, en alguna ocasión, alguna colega, ustedes conocen, dijo, bueno, es que yo quise ser actriz y estoy frustrada porque no fui actriz. Y le digo, pues yo te veo que representas muy bien muchos papeles en tu gama profesional, ¿verdad? Entonces, y de verdad, yo siento que nos toca actuar a todos, ¿no? Entonces, no, yo creo que en la medida en que nosotros nos conozcamos y utilicemos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras expresiones y nuestras emociones como un instrumento, seremos mejores guerreros y podremos ganar más batallas y en consecuencia en el terreno profesional, pues conquistar más terrenos, ¿no? Indudablemente, así es. Y recordarles a todos que valoren los demás puntos de vista, porque siempre hay una razón para todo, entonces hay que valorarlo. Y no eviten discusiones. La verdad es que, o sea, dependiendo de la situación, el afrontarlas, como comentaba Prisma, es lo mejor que pueden hacer porque así están buscando una solución en conjunto y una solución pacífica, que como dice Gus, pues no lleguen a los trancazos, que uno está en una esquina llorando y otro con un, no sé, un martillo así de me voy a pegar, pues no, ¿verdad? Tampoco. Pero sí, es mejor intentar resolver los conflictos antes de que crezcan y nos superen a nosotros. Muchísimas gracias, Lau, muchísimas gracias, Prisma, muchísimas gracias, Gustavo, a Pablo, que estás en audio y video, a todos los que nos están viendo y escuchando. Por una noche más de charlas entre pymes y nos vemos el próximo martes nuevamente para platicar de todos estos temas. Yo soy Carlos Medina y fue un gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.